Hola, ¿cómo están? Los saluda la doctora Elsa Victoria. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre desarrollo puberal normal, mejor conocido como pubertad. Espero que la información les sea de mucha utilidad y que les guste sobre todo. Bueno, antes que todo tenemos que hablar sobre qué es la pubertad y básicamente la pubertad es un fenómeno biológico, una etapa del ser humano que se da entre la infancia y la adultez. Es un periodo de transición donde se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, donde el individuo alcanza la maduración sexual y también alcanza la talla adulta. En esta etapa se desarrolla, no hay bastantes cambios físicos, pero también hay cambios conductuales y hay cambios psicológicos. Ahora bien, ¿cómo inicia este proceso llamado pubertad? Todo este proceso inicia en el hipotálamo cuando se empieza a secretar mayor cantidad de GnRH en él, estimulando la hipófisis, liberando más gonadotrofinas, que sería LH y FSH, y estas a su vez estimulando ovario y testículo. Se considera una pubertad normal cuando ésta inicia entre los 8 y los 13 años en mujeres y cuando inicia entre 9 y 14 años en los hombres. Ahora, desde que inicia este proceso hasta que termina, su duración va a ser de 3 a 4 años aproximadamente. Y ya que estamos hablando de duración global, tenemos que mencionar la escala de Tanner. La duración global, estos 3 a 4 años, obviamente abarcan desde que inicia la pubertad hasta que termina. Y la pubertad va a iniciar en el estadio 2 de la escala de Tanner y va a culminar en el estadio 5. Cuando nosotros tenemos un paciente, ya sea hombre o mujer, pero en el estadio 1, todavía hablamos de alguien que está en la infancia. Una vez que encontramos datos del estadio 2, hasta ese entonces ya consideramos que inicia la pubertad. Vamos a hablar primero sobre la escala de Tanner en hombres y nuevamente estadio 1 en la escala de Tanner es infantil, pero ¿qué es la escala de Tanner 1? ¿Ok? En esta etapa encontramos un testículo de 3 milímetros o menos, un escroto infantil, un pene infantil y definitivamente no vamos a encontrar ningún tipo de vello púbico en el paciente. En el estadio 2, que recuerden, el estadio 2 es el que marca el inicio de la pubertad de nuestros pacientes. En el estadio 2 vamos a encontrar testículo ya de 4 milímetros, un escroto un poco más alargado, el pene todavía lo vamos a encontrar infantil y sí pudiéramos encontrar algún tipo de vello en la base del pene, pero realmente no vamos a encontrar un vello con características de vello púbico. Lo más cotidiano es que encontremos únicamente el agrandamiento del testículo y el alargamiento del escroto, nada más. No crecimiento del pene, no vello púbico. Hasta el estadio 3. En el estadio 3 ya encontramos algunos vellos púbicos con sus características, que es más grueso, rizado, más oscuro, ya un alargamiento del pene y el testículo que ya llega a alcanzar los 10 milímetros junto con el crecimiento del escroto. Aquí todavía el vello púbico es nada más en la base, todavía no es muy abundante y está muy delimitado a esa área. En el estadio 4 ya encontramos el vello púbico aún más abundante con sus características, el pene sigue creciendo, sigue alargándose, los testículos llegan a medir 16 milímetros, 10 centímetros y medio y por supuesto el crecimiento o el alargamiento del escroto. En el estadio 5, una vez que nuestro paciente llegue al estadio 5, lo que vamos a encontrar va a ser testículos de alrededor de 2 centímetros y medio, 25 milímetros, el escroto más alargado, el vello púbico, a diferencia del estadio 4, ya no va a estar nada más delimitado a la parte superior del pene, sino que el vello púbico ya se va a extender un poco hacia los muslos y el pene ya va a estar en su tamaño como va a quedarse el resto de su vida. Esta imagen no es más que otra representación de la escala de Tanner, nuevamente con su escala del 1 al 5, únicamente para remarcarles algo muy importante.
Al principio de la presentación vimos que durante la pubertad se va a alcanzar la talla adulta. Obviamente, mientras estas etapas están ocurriendo, el paciente sigue creciendo, pero es importante recalcar que durante el estadio 4 en hombres, en el estadio 4 es cuando se lleva a cabo el crecimiento rápido del paciente, que es lo que llaman comúnmente el estirón. En esta etapa, en la etapa 4, nuestro paciente llega a crecer de 28 hasta 30 centímetros y es en esta etapa también en la que ocurre el cambio de voz. Ahora vamos a hablar sobre las mujeres. En el estadio 1 de la escala de Tanner no vamos a encontrar ningún tipo de tejido mamario palpable, no vamos a encontrar vello púbico, la areola no va a estar pigmentada, va a ser pequeña y lo único que va a protruir en esa mama va a ser el pezón. En el estadio 2, lo que va a marcar el inicio de la pubertad de nuestras pacientes va a ser el tejido mamario palpable, que es el crecimiento del tejido mamario. Y lo vamos a encontrar que va a estar bastante bien delimitado. Lo característico de este estadio 2 es que este tejido mamario va a estar delimitado al área donde se encuentra el pezón. Vamos a encontrar el pezón un poquito más grande, con un poquito más de diámetro, sin pigmentación, sin que se diferencie el pezón de la areola y el tejido mamario delimitado a esta área. Normalmente no vamos a encontrar vello púbico, pero igual podemos encontrar un poquito. Pero la característica, recuerden, pregunta de examen, la característica de este estadio 2 o del inicio de la pubertad va a ser el crecimiento de tejido mamario. En el estadio 3, lo que vamos a encontrar es que aumenta de diámetro el pezón, pero aquí el pezón ya cambió de color, ya hay mayor pigmentación en el pezón, en la areola, aunque todavía no diferenciamos pezón y areola. Si vemos a nuestra paciente lateral, ha crecido más el tejido mamario, pero continúa viéndose un solo contorno. En el estadio 3, ahora sí definitivamente ya encontramos vello púbico, pero bastante bien delimitado. En el estadio 4 vemos que ha crecido la mama, pero una característica, además de que hay pigmentación, hay crecimiento de la mama, hay aumento del diámetro de la areola, es que si vemos a nuestra paciente en lateral, vamos a encontrar ya 3 relieves. Aquí ya se alcanza a diferenciar pezón de areola y vamos a encontrar el relieve de la mama, vamos a encontrar el relieve de la areola y encontrar el relieve del pezón. A nivel de genitales encontramos que hay mayor volumen o mayor cantidad de vello púbico, bastante bien delimitado, pero en mayor cantidad que en el estadio 3. Y el estadio final, en el estadio 5, lo que vemos es que la mama ya es de tipo adulto, el pezón la areola pigmentada, el pezón ya protruye, pero a diferencia del estadio 4, aquí solamente vemos 2 relieves. Si vemos a nuestra paciente de lateral, vemos mama y areola en un solo relieve y el pezón. Y a nivel de vello de pubis, lo que encontramos es un vello púbico ya bastante abundante y que aquí ya no necesariamente está bien delimitado, ya el vello púbico puede correr un poco hacia el muslo. Las mujeres, igual que los hombres, también tienen una etapa de crecimiento rápido. La etapa de crecimiento rápido, a diferencia de los hombres, es entre la etapa 2 y 3. Acuérdense que en los hombres es en la etapa 4, en las mujeres es en la etapa 2 y 3, porque en la etapa 4 lo que le ocurre a las mujeres es que en esta etapa 4, ocurre la menarquia. En la etapa 2 y 3, en la de crecimiento rápido, normalmente la mujer va a crecer 20-25 centímetros y una vez que tenga su menarquia, el remanente de crecimiento va a ser de máximo 6 centímetros. Entonces las mujeres normalmente alcanzan su talla en la etapa 2 y 3 y los hombres la alcanzan en la etapa 4. Para finalizar, vamos a dar un repaso rápido.
Recuerden, la pubertad inicia en Tanner 2, finaliza en Tanner 5. La duración global de toda esta etapa de pubertad es de 3 a 4 años. El primer signo en hombres de inicio de la pubertad es el crecimiento de testículos y de escroto. El crecimiento en la etapa rápida de crecimiento es de 25 hasta 30 centímetros en hombres. La edad de inicio normal en hombres de la pubertad es de los 9 a los 14 años. Ahora, en mujeres, el primer signo de inicio de la pubertad es el crecimiento del tejido mamario o telarquía. La menarquia ocurre en el estadio 4. En la etapa de crecimiento rápido, las mujeres crecen de 20 hasta 25 centímetros y la edad normal de inicio de la pubertad en mujeres es de 8 a 13 años. Y bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad la información del día de hoy. Recuerden que soy la doctora Elsa Victoria. Les adjunto mis redes sociales para que me sigan tanto en Facebook como en Instagram. Y los veo en el próximo video. Gracias.